Buenos días, hermanos. Estamos aquí para alabar al Señor. Queremos comenzar este tiempo con unas palabras de oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que estamos reunidos aquí para alabarte. Te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están unidos a nosotros en este momento desde sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a tener una alabanza. Les pedimos que nos acompañen desde sus hogares. Una hermosa mañana, hermanos, y como se cantó recientemente, la única razón para vivir es el Señor Jesucristo. Es lo que vamos a ver en esta mañana con el estudio aquí en Filipenses capítulo 1, en los versículos 12 en adelante. Capítulo 1 de Filipenses, el apóstol Pablo está llamando, como vimos anteriormente, los domingos anteriores, llamando al gozo, llamando a que la reflexión, la tribulación, el tal vez sentirse solo, nos llame al gozo y no a confrontaciones. Entonces, vamos a ver lo que dice en esta oportunidad nuestro amado el apóstol Pablo. Capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Me parece sensacional que Pablo destacara que a pesar de que él estaba preso, y presumimos, por lo que está hablando, que está preso en Roma, que este tipo de tortura, tipo de flagelo que era la
coartar la libertad de la gente por predicar el Evangelio no es nada nuevo. Ya en aquellos tiempos se sufría. Y dice Pablo, no fue en vano, ni fue para entorpecer nada. Al contrario, quiero que sepáis, hermanos. Por eso les anima al gozo, que las cosas que me han sucedido han redundado o han sido de beneficio para el progreso del Evangelio. Ninguna cosa que parezca contraria al principio nos anima. Hace un efecto totalmente contrario, nos va a desanimar, nos va a apocar, nos va a sacar el brillo, nos va a arrancar la sonrisa para poner tristeza en nuestro rostro. Sin embargo, el apóstol les dice, Filipenses, les llamo para gozo, les llamo porque estoy persuadido, razonablemente convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, han sido de beneficio más bien para el progreso del Evangelio. Ningún progreso se activa sin tener un punto de partida. Debemos entregar nuestros planes, ponerlos sobre la mesa y decir cuál es nuestra catapulta, cuál es nuestra plataforma para lanzarnos al progreso. Para el apóstol Pablo es fundamental saber que ni siquiera estando preso el Evangelio se apocó y el avance menos, porque dice, el versículo siguiente, de tal manera, dice, que mis prisiones, versículo 13, se han hecho patentes en Cristo, se han hecho distinguidamente en Cristo, se han hecho notorias en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio es el lugar en la prisión o en el cuartel donde está el gobernador y la guardia. Quiere decir que Pablo no se callaba de evangelizar a los guardias, a los que pasaban, a los que estaban en la cocina, a los que estaban en la misma casa del gobernador. Hermanos, ¿no fue esto lo que vimos el miércoles pasado en el estudio? Saulo de Tarso fue llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Y aquí estaba en Roma, y estaba predicando y llevando el Evangelio, progresando, inclusive en la casa del gobernador. Es bien notorio que Pablo sacó provecho de eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cuando hay algo de tristeza, tenemos que mirar y remirar las cosas, de tal manera que podamos tener una plataforma para extender el Evangelio. Estamos tristes, pasa algo que nos pone tristes y apocados. Debemos buscar la fuerza en el Señor, afirmar nuestros pies en la roca, poner una canción nueva y seguir adelante por la fuerza del Señor. Porque nosotros estamos muy mal equipados. Si solo nos rodea el dolor, si solo nos rodea la angustia y si solo vemos barrotes en nuestra prisión. Nosotros debemos mirar que la ventana tiene una perspectiva nueva, que la luz entra y nos alumbra, nos ilumina y nos da mejores nociones para seguir adelante. Mire lo que pasó con los hermanos que vieron todo esto. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, permítame que yo me ponga enfático en esto, pero había que atreverse a hablar el Evangelio cuando por hablar el Evangelio Pablo estaba preso. Había que atreverse a dar un paso
a poner todo el fundamento y el peso del Evangelio cuando uno de los más, digamos, proclamadores del Evangelio, como el apóstol Pablo, estaba preso por abrir su boca y anunciar el Evangelio. Estos hombres, la mayoría de los hermanos, cobraron ánimo con mis prisiones, dice Pablo, en el Señor. Ellos se atrevieron a hablar sin temor. ¿Usted se acuerda cuando vendían aquellos protectores de Biblia que parecían una cartera? Qué bien nos venía, porque parecía una cartera y no nos atrevíamos a mostrar en público nuestra Biblia. Y qué bueno fue cuando en vez de tener el canto, las hojas en rojo como tenía antes, el libro negro y las hojas en rojo, vino ya dorado y vino sin color, ya pasaba desapercibido. Hermanos, esto nos hizo un favor a nuestra vergüenza y tal vez nos acostumbramos mal. Qué bueno es que a pesar de que Pablo estaba preso, igualmente y redobladamente los hombres, la mayoría, predicaban el Evangelio atrevidamente, sin temor y, como decimos en mi país, venga lo que venga. Esos son gente valiente. Ahora, había de todo y hay de todo. Si hay algo que nos causa un poquito de problemas, es aquellos que tienen el Evangelio como ganancia. Y nosotros queremos, bueno, los criticamos. Otros tal vez predican a Cristo y agregan otras cosas. Y nos enojamos y los tildamos. Pero mire cómo Pablo hizo y debemos aprender de él. Hay algunos hermanos, dice, en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Hay excepciones. Hay hermanos que se levantaban para predicar teniendo envidia. No sé de qué, porque envidiar a uno que está preso no es muy buen negocio, pero sí tenían envidia y tenían contención. Había como una pelea entre ellos. Y dice, se levantaron ellos para predicar a Cristo. Pero otros, dice, de buena voluntad. Lo bueno es, hermanos, que sigue siendo Cristo la única razón de nuestra adoración. La única razón. Y el apóstol Pablo lo entiende porque dice todavía que hay algunos del ala de la contención y de la envidia que se levantan para predicar diciendo, bueno, yo también sé predicar. Y otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, qué lección tan apropiada a estos tiempos de tanta confusión. Yo les confieso, yo soy uno de los primeros que oye 5 minutos a alguien que no lleva bien la cosa y ya no lo quiero oír más. Soy aquel que revisa un libro y si sobre tal tema donde creo que es fundamental no está bien publicado sus creencias, ya lo descarto. A mí me cuesta ser flexible. ¿Me comprende, verdad? Y si a usted le cuesta esto también, mire lo que le costó a Pablo. Él estaba preso, pero si hay algo que lo llenaba de gozo,
era que la palabra de Dios corría y Cristo era la única adoración posible. No estaba diciendo ninguno de estos predicadores que había otros caminos para llegar a Cristo, sino que anunciaban a Cristo motivados por diferentes razones. Pero él se gozaba y dice, y me gozaré aún. Esta carta tiene el propósito de llevarnos al gozo permanente, a la alegría continua, a desprendernos de estar a la defensiva y abrir el corazón a la gracia de Dios. Esa gracia que sobreabundó cuando el pecado era mucho. Esa gracia que nos alcanzó cuando estábamos perdidos. Esa gracia que antiguamente al vernos condenados nos rescata de la antigua manera de vivir. Para vivir ahora, no en contención, no en envidia, sino en la única razón. Cristo es el Salvador del mundo. Viene lo que sigue y realmente es enfatizado. Por ejemplo, Marcos capítulo 9 nos dice que había algunos allá, había uno por lo menos, que predicaba los milagros. Mire, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Ven el punto? Gerardo va a decir que no siga predicando. Yo le voy a decir, prohíbeselo. Pero el Señor contestó de otra manera. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, es por nosotros. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Oh, cuánta lección hay en estos versículos cuando se une al criterio, a la misma esperanza que el mismo Cristo levantó. Pablo dice, yo me gozo porque el Evangelio corre y me gozaré todavía. Y el Señor Jesucristo nos da una lección grande, es decir, no le prohibamos que alguien predique el Evangelio. Porque si hace cosas en el nombre del Señor, muy probablemente Él tendrá su recompensa. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarle, verdad? Entonces, volvamos a sentir gozo. No contienda, no juicio sobre aquellos, sino tal vez no nos podamos asociar porque no piensan igual que nosotros. Pero si está el Evangelio siendo predicado, aleluya, no nos avergoncemos, son hermanos valientes. Los versículos que siguen habla de la oración de la iglesia y el deseo que tiene el apóstol de verles de nuevo y de ser concedido ese privilegio de ser libre para volverlos a ver. Y dice el versículo 21, que muy mal lo hemos citado tantas veces, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está jugado, y lo va a decir luego también, que si no sale de la cárcel es porque va a morir. Si sale de la cárcel porque Dios lo permite, porque los filipenses y otros más estaban orando, iba a ser de mucha esperanza. Y él dice, yo estoy preparado porque para mí no hay otra razón de vivir. Vivir es vivir en Cristo. Y morir es ganar. Ganar porque ninguno de nosotros debe vivir para sí. Allí en Romanos dice claramente que somos del Señor. Vivamos o muramos, somos del Señor.
este Señor que siempre nos apoya, siempre nos respalda, merece nuestra lealtad hasta el final de nuestros suspiros. Merece nuestra lealtad. Ok, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El contexto en el que se dice no es el mismo que a veces lo aplicamos nosotros. Nosotros queremos hacer bonita una situación y decimos, la causa es Cristo. La causa que es Cristo para Pablo no siempre es la misma que nosotros. Si nosotros decimos esto en el living de nuestra casa, participando, comiendo una empanada, tomando un vaso de coca, no es lo mismo que estar preso. No es lo mismo, hermanos, que sufrir por el Evangelio. Pablo dice, yo estoy preso y sé que si muero, gano. Y si quedo en libertad, sigo viviendo porque mi razón de vivir es el Señor Jesucristo. Entonces, Él quiere quedarse para ser de beneficio a otros. Y mire cómo recalca lo del gozo otra vez en el versículo 25. Confiado, dice, en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho y gozo de la fe. El versículo 25 nos habla que el fin o el propósito de la carta es tirar abajo cualquier descontento, cualquier desagradable situación que empobrezca nuestro espíritu, que aplaque nuestro deseo de servir a Dios, que oculte en el miedo, en el temor, nuestro deseo de hablar a los otros del Señor. Porque dice, los hermanos cobraron ánimo en el Señor y hablaron atrevidamente hablaron del Señor, sin temor. Entonces, esto es lo que persigue nuestro amado Pablo y que nos gocemos en la fe. Versículos 27 en adelante dice, hagan esto, sean de buena conducta, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Sigan firmes para que, o que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, en un mismo criterio, en una misma unidad. La iglesia se compone de personas imperfectas, de personas completamente diferentes una de otras, pero pueden llegar a ser unánimes, pueden unirse en un propósito. El apóstol Pablo dice, si voy a estar ausente o presente, no importa, yo quisiera oír que ustedes están en unidad, yo quisiera oír que están firmes en el Señor. Y dice, hay una lucha que se sostiene, debemos combatir unánimemente por la fe del Evangelio. Y nada intimidados por los que se oponen, que para ellos, ciertamente, es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Pablo dice, hay algunos que están pensando que tu actitud frente al combate será de derrota. Algunos pensarán eso, pero la salvación viene de Dios, hermanos. No viene de las circunstancias, viene de Dios. Y esa es nuestra razón por la cual adoramos a este Cristo que intercede por nosotros. El único que es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Para terminar, las salvaciones de Dios. Mira el 29 y 30, por favor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El Evangelio es participativo
en las buenas y en las malas. ¿Cuál es el privilegio que tiene el Hijo de Dios? Que creyó en Cristo Jesús, que es salvo, que cambió de destino, estaba perdido y ahora es salvado, que cambió de padre, antes lo dominaba el enemigo, ahora el Padre es Dios, que antes cantaba en las sombras y ahora puede cantar de la luz de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Ese es un privilegio. Pero también el privilegio viene juntamente que padezcáis por Él. Hay personas que están huyendo del peligro. Hay personas que no se enfrentan al peligro. Voy a decirles algo tremendamente importante. Si en algunos lugares, en las cuevas de la tierra, en lugares remotos de la tierra, tuvieran una hoja así, una copia de esta carta a los filipenses, serían perfectamente dichosos, pero no la tienen. Está prohibido. Nosotros tenemos todo el libro en nuestra lengua y aún así nos falta el gozo. Hermanos, ¿qué nos hace falta? Gozarnos en el privilegio de ser cristianos, rescatados, comprados 2 veces porque Cristo pagó el precio, pero también, si es necesario estar en aflicción, considerarlo un privilegio. Vivo con una enfermera y ella dice lo siguiente: me gusta mi trabajo, me gusta ayudar a la gente y todavía me pagan por hacerlo. Mírelo desde el punto de vista espiritual. A veces estamos en un frente de batalla. Nos tiene que gustar hacer nuestro trabajo porque la recompensa. El Señor dice, aún un vaso de agua no quedará sin ser recompensado. Tu vida, mi vida consagrada al Señor, hablará mucho más en los tiempos difíciles que en las fiestas, que en los cumpleaños, que en los casamientos. Hablará mucho más alto cuando haya dolor y puedas consolar. Hablará mucho más alto y nombrará al Señor y lo dejará muy en alto cuando puedas cortar las lágrimas que brotan sin cesar de un corazón herido. El Señor nos use para su gloria. Recuerda, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros, la única razón de adoración es el Señor Jesucristo. Hermanos, que tengamos una buena semana. Ánimo, valentía, porque Cristo está con nosotros. Dios les bendiga. Gracias.